¿Cuál es la respuesta de la fe? La respuesta de la fe es obedecer a la palabra de Dios. Nosotros sabemos y lo hemos experimentado muchas veces que Dios responde a nuestra fe, que Dios honra la fe, que cuando venimos a Él con fe genuina, Él manifiesta su poder sobrenatural. Primera Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora vamos a poner ese versículo al revés. Y si es a nosotros a quien Dios nos pide algo, ¿puede Dios confiar en que nosotros le vamos a escuchar y le vamos a responder? Sí, porque todos escuchamos y sabemos cuando Dios nos pide algo, pero estamos nosotros dispuestos a responder, a mostrarle a Dios nuestra fe en obediencia. ¿Ve usted? Sí, hay absoluta certeza y confianza de que si hablamos con Dios, Él nos oye y de que Dios tiene el poder suficiente para respondernos. Pero confiamos nosotros en que todo lo que Dios demanda, pide de nosotros, lo podemos hacer, porque la fe verdadera sabe que cuando Dios pide algo, es porque nosotros podemos hacerlo o podemos dárselo. ¿Cuál es la respuesta de la fe? Sí, Señor, voy a hacer lo que tu palabra dice, lo que tú me dices. Y ahí es también cuando nos damos cuenta que tenemos una fe genuina. Abraham, cuando Dios le pidió su único hijo, aquel en el cual le sería llamada descendencia, y Dios le dice, llévalo al monte Moriah y sacrifícamelo allí. Abraham no se excusó, no argumentó, no buscó la lógica, ¿por qué Dios no dijo por qué? Abraham la fe de Abraham, el padre de la fe, respondió a Dios de la manera correcta, haciendo lo que Dios le había pedido. Y en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, capítulo 2, los versos 14 al 26, habla de la fe sin obras. Y dice el último versículo de este capítulo, porque como en el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, tú accionas. Vuelvo y digo, sin argumentar, sin preguntar a esa fe. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, él no dijo ni por qué, ni para dónde, ni para qué. Salió sin saber para dónde iba. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Obedecer al mandato del Señor. Y rápidamente voy a darte algunos ejemplos de cómo responde la verdadera fe. Una mujer tenía una gran deuda, era viuda, y dice que los acreedores venían a llevarse de todo lo que ella tenía y a sus hijos. No tenía con qué pagar su deuda. Va donde el varón de Dios, el profeta Eliseo, y Eliseo le da una orden y le dice, mira, ve y pide para ti vasijas prestadas, no pocas, de todos tus vecinos, vasijas vacías. La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 3. Y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer fue. Ahí está la respuesta de la fe. Parecía una cosa ilógica. ¿Cómo que yo me ponga a buscar vasija y que me encierre con mis hijos cuando yo tengo una deuda que pagar, cuando yo tengo acreedores detrás de mí? Sin embargo, la mujer creyó a la palabra de Dios a través del profeta. Y hago un paréntesis. Quizás usted diga, oye, pero hoy en día hay tantos profetas falsos. Hoy en día, en vez de sobrar los Eliseos, hacen falta. Sin embargo, cuando usted recibe una palabra o una orden que viene de parte de Dios y usted es una persona de fe y usted tiene el discernimiento espiritual que debe buscarlo, usted sabrá que Dios le está mandando a hacer eso, aunque no tenga lógica, aunque parezca
imposible. Aunque le lleve a la duda, usted creerá, como creyó esta mujer, hizo lo que le dijo el profeta. ¿Y qué cree usted? Pagó sus deudas y hasta le sobró luego de que pagó todas sus deudas. ¿Cómo respondió la fe de esta mujer? Con obediencia, con sumisión, con humildad, con entrega, como debe responder la verdadera fe. Y en Josué capítulo 3 también encontramos a Dios dándole una orden a Josué, diciéndole que los sacerdotes que llevaban el arca debían poner los pies en el agua del río Jordán para que las aguas se dividieran. Imagínese usted, un río en el que si ellos entraban por su cuenta podían ahogarse. Sin embargo, Dios dice, no, 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 no. Cuando los sacerdotes que llevan el arca de Jehová pongan sus pies en el agua, las aguas que vienen de arriba se dividirán de un montón, parecido mucho a lo del Mar Rojo. Los sacerdotes y Josué hicieron lo que Dios dijo. Y la palabra de Dios dice en Josué capítulo 3, verso 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ellos respondieron a lo que Dios mandó, a la palabra de Dios, y Dios obró un gran milagro en sus vidas. Sí, todos nosotros queremos ver milagros, pero no queremos obedecer, no queremos obrar en fe. También encontramos en Juan capítulo 4 y sus versos 46 al 53 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue otro milagro maravilloso, el primer milagro de Jesús. Jesús da una orden y Jesús dice, echen agua en las vasijas. Los que echaron el agua cuando el vino se acabó, obedecieron, le dieron una respuesta en fe. Era ilógico, pero lo hicieron. Y el agua se convirtió en vino. Y luego que Jesús vuelve allí y había en Capernaum, dice, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquel noble le dice, Jesús, ven y sana a mi hijo que está a punto de morir. Como dicen muchos, voy a ir a tal sitio para que me pongan la mano, para que hagan esto, para que yo me sane. Fíjese bien. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Él le estaba pidiendo que fuera personalmente. Desciende antes de que mi hijo muera. O sea, lo que le está diciendo este hombre es, oye, si tú no vas, mi hijo se va a morir. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice, aquí viene la respuesta de la fe. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese bien, el hombre está pidiendo que Jesús vaya personalmente, ponga la mano, le hable a su hijo y su hijo sea sano. Sin embargo, Jesús le dice, no, 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 es que yo no voy a ir. Bueno, parafraseando lo que pasó aquí, es que yo no voy a ir, es que tú vas, ve y tu hijo sanará. Y el hombre dice la palabra, respondió a Jesús como creyendo. Dice que se fue. Esa fue la respuesta de la fe de este hombre. Quizás tú te hubieras quedado ahí diciendo, no, Señor, que venga, que tienes que venir tú, que tienes... No, 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 no. Dios tiene muchas maneras para sanar y para obrar milagros y no lo podemos limitar. Este hombre creyó y respondió con fe, yéndose a su casa. Cuando él ya descendía, iba llegando, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Por eso es que Proverbios en su capítulo 3 dice que no seamos sabios
en que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. El verso 7 es que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de el mal. ¿Cuál es la respuesta de nuestra fe? Obedecer. ¿A qué debemos obedecer? A lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Mire, no hay distancia para Dios. Usted puede estar donde usted esté y la oración de fe tiene el poder de sanar, de levantar, de libertar. Pero si no respondemos a la manera de Dios, como Dios quiere hacerlo, entonces, si dudamos, no vamos a ver las maravillas del Señor. Damos espacio en nuestra vida. Y aunque no veamos nada, vamos a creer que el Dios que dijo que supliría no solamente dinero, sino que supliría todas nuestras necesidades. El Dios que dijo que cada día nos iba a dar todo lo que necesitáramos. Vamos a responderle. ¿Cómo le vamos a responder? Con fe, creyendo que sí, que aunque no vemos nada, que aunque todo parece oscuro, el Señor llegará por alguna parte. ¿Por dónde? No sabemos, pero confiamos que Él lo hará. ¿Cuál es la respuesta de la fe? Estar quietos y conocer que Él es Dios. En quietud y en confianza estará nuestra fuerza, estará nuestra paz. ¿Cómo podemos tener esa paz completa de la que habla Isaías 26? ¿Cómo podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Cuando dejamos de argumentar, de buscarle la lógica, de buscarle las razones a las cosas y comenzamos a obedecer lo que dice Dios, entonces nuestra fe obrará maravillas. Padre, te creemos y te pedimos que fortalezca nuestra fe. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a rendirnos a ti, conocer y entender que tu poder es ilimitado y que tu palabra nunca falla y nunca miente. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán y nunca fallarán. Gracias por ellas en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.